Adrián Godas se moja y nos explica cómo ve el mercado energético y de los metales preciosos. ¿Hay alguna materia prima por debajo del coste de producción? ¿Sigue tan bullish como el año pasado con el carbón? ¿Qué pasó con las juniors de oro? ¿Qué minera puede ser interesante en 2024? ¿Y qué pasó con Angol? Todo esto y mucho más en el capítulo de esta semana. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Hace 1 o 2 años, ¿no? Estabas muy bullish con el carbón. Ahora, de alguna forma, hemos visto que se han relajado, o durante este periodo, ¿no? Se han relajado todas las materias primas energéticas, entonces, evidentemente, el carbón, que parece que es la última siempre en despegar, pues se ha relajado mucho más. Pero ahora vuelve de alguna forma a resurgir esos latidos de inflación, dados seguramente por un encarecimiento de la energía. Estamos viendo el petróleo ya bastante caro. No lo sé cómo estará el gas en invierno. ¿Tú cómo ves el carbón ahora, digamos, en este nuevo ciclo? Yo ya digo, a mí es que me encanta, o sea, hablábamos de ciclos largos, ciclos cortos, o sea, desde el pico, que ha caído, pero en el ciclo largo está todavía a media. O sea, tú te das cuenta que el carbón, o sea, a mí me gusta más el carbón metalúrgico, es importante recalcar. De hecho, térmico no tengo nada, pero te das cuenta, en el metalúrgico, históricamente, o sea, llevamos más de una década pasada, tú le preguntabas a cualquier analista, ¿cuál es el precio del carbón metalúrgico? Todos te iban a decir 150. 150, 160 la tonelada. Te lo dicen todos. En plan, era como el Padre Nuestro. Ahora, de repente, ves que ha cambiado completamente las dinámicas, que no le da deuda ni Dios, que no lo toca ni Dios. Y entonces, más con inflación además de costes, y das cuenta que incluso con China parada, que remedio de recesión, no sé qué, ves que el carbón ni siquiera era capaz de... no caía de 200. Pues posiblemente el nuevo... ese 160 es 200. Y de hecho, ayer volaron todas las carboneras americanas porque hubo un analista que literalmente dijo eso, de que había que actualizar el deck de precios y todos se pusieron a volar. Y vamos, o sea, para mí el carbón metalúrgico es un sitio que tendrá eso, sus subidas, sus bajadas, pero a mí me parece un sitio impresionante para estar lo que queda de década. Y ves está baratísimo, tradean todas a free cash flow yield más del 25%, cuando te da un dividendo, el dividendo es del 10%, siguen haciendo buybacks, es como Alfa Metalúrgica, que creo que pueden capaz de comprarse igual el 20% de la empresa en un año. O sea, es increíble. O sea, a mí el carbón, ya digo, es un sector que me encanta. ¿Qué es eso? O sea, es cíclico, sube y baja, pero vamos, para mí el ciclo que va a estar bien y van a seguir precios altos con sus caídas y seguro que volverá a 150 y demás. Pero vamos, yo lo veo que es una comunidad que a mí me gusta muchísimo. Hablando así de assets energéticos, ¿no? Te he visto en Twitter hablando bastante de empresas de oil. ¿Estás bullish con ellas? Es más, creo que dijiste que por primera vez, ¿no? Tu dinero se ha usado para hacer un pozo, ¿verdad? Sí, que me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, aparte de que sí, ahora a mí siempre me gusta el petróleo desde hace años. Yo creo que la hoja de ruta es el carbón, el petróleo. No está todavía ahí, pero yo creo que va a seguir esa línea de esto es sucio, nadie lo va a poder tener, va a tradear a múltiplos bajos. El que piense que, no sé, yo no compro la tesis de que va a haber un re-rate si se van a volver a valorar como antes. Yo no lo compro. Y yo creo que sí, que va a ser un camino muy parecido, con más dificultad de acceso a financiación y demás. Pero bueno, a mí las petroleras me gustan bastante. Y el tema está en que un amigo mío que trabajó en un hedge fund de Energy, de Oil and Gas, canadiense,
El tío pues lleva años así como seleccionando un par de zonas en Alberta y por fin se animó y montó su propia empresa. Es también CFO de una pequeña privada en Estados Unidos. Y entonces por fin se animó y lanzó la suya propia, se llama Resolute Resources. Y él es el chairman, él es el presidente de la empresa y hizo un placement, o sea, salió a bolsa a través de un RTO y demás. Ahora ya cotiza y hizo un placement en abril. Yo participé, porque además yo le había dicho, tío, cuando hagas esto, tú avísame, que me mola. Y además, pues me hace mucha ilusión. Por primera vez mi dinero ahí y ves las fotos del taladro así girando y tal, pues me mola. Y nada, estamos así a la espera y a final de octubre veremos, o sea, la típica zona en Alberta donde o sea, hay petróleo, o sea, se sabe que hay petróleo, pero simplemente no sabemos cuánto va a salir. No sabemos si va a salir 50 barriles, 100, 200, Bueno, 1000. lo que pasa con, Bueno, 1000, con ¿no? este tipo de... Claro, Ojalá. algo saldrá. Ojalá salga 1000. Pero vamos, es vamos, hago un backflip en el aire. Y la idea lo ha estructurado súper inteligente porque como tiene dinero para hacer 3 pozos, sale el primero, luego el segundo. Si sale bien, hay una cláusula de conversión forzosa de los warrants, lo que ya haría que limpies la estructura, elimines todos los warrants y esos millones que te han entrado para seguir sin tener que volver a capital. O sea, la estructura muy inteligente y la mitad de las acciones están en manos de Family and Friends. Familia, amigos, management, más o menos pues eso, sobre la mitad. Es muy pequeñita, o sea, vale 20 millones. Entonces, pues nada, veremos ahora a finales de octubre qué pasa. Bueno, veremos. Seguro que estaremos atentos a las noticias que seguro que compartirás y la mejor suerte del mundo, evidentemente. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿consideras que hay alguna commodity que esté en modo burbuja ahora mismo? Ahora, hombre, igual hay alguna en plan así de nicho pequeña que no me doy, creo que no me doy cuenta. O sea, el cobalto estaba infladísimo. Además cuando el litio está en burbuja extrema. O sea, hace un año. Ah, no, como has dicho pequeñita, yo digo, no sé, yo tengo en mente esta, pero no sé. No, o sea, quiero decir, en plan, alguna más de nicho o tal, para que no me doy cuenta ahora. Yo creo que no. ¿Sabes? No son cosas así raras que se disparan, rollo el rodio y cosas así. Pero hace un año te habría dicho el litio, que está en burbuja. O sea, lo de la burbuja del litio era una cosa que no tenía ningún sentido. Ahora ya se le ha pegado la hostia, ahora ya está a niveles normales, que es lo que tiene que estar. De hecho, ahora estoy tratando de aprender y estudiando mucho el litio y cómo funciona, toda la cadena de valor y demás. Ahora estoy aprendiendo mucho de ese tema. He cambiado mucho mi opinión del litio, antes era un hater completo. Ahora empiezo a verle el valor y a entenderlo mucho mejor. Porque al final yo tenía la idea, pues lo que dicen muchos, pues de que el litio es súper abundante. El litio es súper abundante en la Tierra. Hay un porrón de pegmatitas y de salinas y de todo en el mundo. Y yo dije, va a entrar aquí una de oferta, va a inundar todo el mercado. Luego te pones a mirar y es la reflexión que hacía Koala, muy crack, para el que no lo siga en Twitter, la verdad es un tío absolutamente brillante. Yo más lo pude conocer en Londres, un tío absolutamente brillante. Es lo que me atrevo a decir que es de las personas más brillantes que he conocido de todo el mundo de commodities en mi vida. Y tenía publicado en el blog de que y una analogía que cada vez la entiendo más y digo, es que es verdad. Que es que el litio es el nuevo hierro. Hay un montón en todas partes, el hierro es la cosa más común, creo, de la corteza terrestre. Pero luego cuesta sacarlo, ¿no? Pero te das cuenta que, claro, que luego hay 3 países casi. Está Brasil, Australia y luego un par de minas sueltas por ahí. Y lo mismo puede pasar con el litio, de que el problema no es encontrar el litio, sino que tenga el tamaño, el grado, la logística, la escala. Y dije, joder, es muy interesante. Y ahora ya digo, ahora por debajo, ahora que está, pues eso, a $2.000 la tonelada, 3.000, ahora ya se ha ajustado a la curva de costes por fin. Para mí, y si estás puesto ahora con el litio, y puede que me puedas responder entonces esto, para mí una de las preocupaciones reales es que la demanda que se prevé por toda la electrificación no sea tal, ¿vale? De que todo se posponga, de que, bueno, hemos visto en UK, ¿no? Que ya se ha empezado a posponer el coche eléctrico porque ven que no se llega.
que realmente pues las cosas no sean como son, que haya algún sustituto que ya se está empezando a probar, y que entonces pues todo sea supuesto, ¿no? Con una electrificación tal que vamos a necesitar unas baterías y que va, porque al final en el litio la tesis es un poco esa. Y que luego todo eso no funcione o no sea lo previsto y que entonces, pues bueno, Sí. macroeconómicamente se vea que se destape eso y el precio caiga en picado, ¿no? No sé si tú esto lo tienes mirado un poco o si te planteas ese escenario. Pues a ver, el primer error es tomarle la palabra a los políticos en algo. Eso nunca se debe hacer. Mm. Y yo tengo clarísimo desde hace años que cualquier cosa que es objetivo 2030, objetivo 2050, es todo bullshit. Es completamente bullshit. Cualquier timeline que diga un político que no esté dentro de su mandato, le importa 3 cojones. O sea, claro que van a decir, a 40 no sé qué. Hombre, cabrón, claro, entonces ya te habrás ido tú y todos tus colegas. ¿Qué van a decir? O sea, eso hay que diferenciar totalmente de la realidad. O sea, y de los, por ejemplo, leía la IEA, las estimaciones que hacía, decía que para llegar a net zero en 2050, que la demanda de barriles de tendría que estar en 77 millones en 2030. Cuando tenía otro informe del petróleo de sus estimaciones y dice que ellos estimaban que la demanda en 2030 será 111 millones. O sea, la realidad al final, todos esos estudios, no sé qué, electrificación y tal, eso nadie debería tener en cuenta. Y nadie debería usar eso porque asumes unas tasas irrealistas y estúpidas. Dicho lo cual, el tema de la electrificación, por ejemplo, se está dando mucho en China. Las ventas de coches eléctricos en China son una Sí, barbaridad, cómo están yendo. Y sí, el tema sí. también está en que yo pensaba de que dije, es que la oferta de litio va a inundar el mercado. Y luego te das cuenta de que es mucho más difícil de meter oferta de lo que parece. Y ves proyectos enormes como Yadar en Serbia que se han retrasado, un montón de proyectos en Australia como el de Sayona que se ha estampado. Y es que cada vez Chile es más restrictivo con el tema de regulaciones ambientales y demás. Es bastante cada vez más complicado meter producción allí. Mm. Entonces, y bueno, obviamente Canadá, eso es a años. O sea, Canadá sí, Claro, Canadá puede claro. ser una verdadera potencia de litio, pero de cara a 2030. Porque con el tiempo que llevan los permisos y todo, o sea, eso es a cara a más de 5 o 6 años. Mm. Entonces, es verdad que puede pasar un montón de cosas por el camino y que las tasas es que depende de eso, depende de las tasas que tú estés asumiendo. Yo Mm. suelo ser bastante conservador y por eso, por ejemplo, yo en mi análisis, mi superguía del cobre que hice, yo cogía en los números de demanda de cobre, yo cogía lo más bajo de lo bajo, o Mm. sea, subir el crecimiento más moderado posible. La gente me dice, no sé qué, que la demanda de cobre va a explotar, que en unos años va a ser el doble, que no sé qué. Bueno, claro que sí, campeón. Pues bueno, pues si acaso un día más adelante podemos, bueno, te invito a hacer otra entrevista y hablamos solo de litio. ¿Qué te parece? Uf, tampoco, me metes en un aprieto, es que no controlo todavía tanto, ¿eh? No estoy. No, eso trate a otra persona. O sea, si me pides aquí hablar de cobre o petróleo, otras cosas son buenas, pero litio no estoy preparado todavía. Vale, vale, vale. Pues no te pongo en aprieto, no te pongo en aprieto. Am, ¿Sabes de alguna commodity que esté por debajo del precio de producción? El estaño. Sí, a día de hoy El, sigue por el, debajo. estaño, el estaño a 25.000 tienes un montón de problemas en muchos sitios como Indonesia. O Bueno, sitios de producción muy variable, como pueden ser los artesanales en África, que los mandas a minar otra cosa y ya está. O perfecto, sea, vamos, o perfecto. sea, si es que estoy pensando así, de curvas de costes y demás. Mm. Hombre, a ver, el oro, ¿por qué Y es no? que Pero el oro no. sí que es verdad que en el estaño ahora mismo no pensaba, ¿no? Pero sí que veo que bueno, muchas, ¿no? Han ido subiendo, ¿no? Y no soy capaz de ver ninguna industria, digamos, en destrucción de las commodities Mm, por culpa del bajo precio que hay, ¿no? hmm. Pero cada vez va a haber más, porque tienes inflación de costes y tienes cada vez el precio Sí. cae. Jeje. O sea, vas a tener una compresión, el sector minero en general tiene una compresión de márgenes inmensa. Mm. El beneficio operativo de BHP cae un 37% respecto al año Mm. anterior. Por eso, porque tienes los precios pues que están igual o cae un poco y el coste te sube y se te va a tomar por saco el margen.
Y cuando se te va a tomar bolsa con margen, lo último que vas a pensar es en meter CAPEX en el desarrollo. Entonces va a haber muchos proyectos que se retrasan muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en el cobre, tengo clarísimo, porque todos te dicen, no, nuestro coste es $2. Ah, claro, entonces el cobre está 3,8 o ganas dinero. Sí, bueno, pero tú metes el gasto del CAPEX de mantenimiento, calcula el ROCE, calcula el retorno sobre el capital invertido y te das cuenta que está en la media histórica, o sea, no es espectacular. O sea, yo lo hice hace meses y te sale que mucho sector está al 12, el retorno del capital es al 12. O sea, no es mucho mayor que el coste del capital. Claro. Entonces, cuidado con coger la curva de coste y decir, están por encima, deben ganar dinero, porque claro, entramos en otro tema, es cómo calculas la curva de costes, porque ya sabemos que los AIF y los All-in Sustainable Cost los calcula el diablo, y luego te pones a Sí, hacerlo son tú los manualmente y padres. dices, claro, y dices, o sea, a mí me sale mucho más. Y tienes empresas que el año pasado, por ejemplo, Atalaya, el Q3 del año pasado Sí, tuvo estuvo en EBITDA negativo. pérdidas. Es que el Sí, sí. EBITDA negativo, ojo. Entonces, por eso, o Increíble, ¿eh? sea, Una impresión como Atalaya. y no, y tengo clarísimo, Atalaya está Alberto, y Alberto es el putísimo amo, y el mejor minero Ujú. español. Llega a estar otro equipo directivo y verás tú dónde estaba la mina. Y como empresa. Es que lo tengo clarísimo. Hay un par de empresas por ahí de assets que yo digo, joder, es que el asset no me parece muy allá, pero están súper bien dirigidos a nivel operativo y salvan mucho los partidos, pero que con otro management digo, hostia, esto se va a pérdidas a tope. Bueno, es lo que decías de la importancia de los CEOs, ¿no? Y de la directiva para la performance de la empresa. Totalmente. Pero vamos, o sea, He si me dices, visto. o sea, Sí, vamos, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, es el estaño, yo diría. O sea, perfecto. llega con ver las cuentas de PT Tima en Indonesia. He visto varios vídeos y fotos, ¿no? No sé si era el Precious Metal Summit o el Gold Forum de Américas, donde Ajá. había un montón de stands de uno por uno vacíos, ¿vale? Y muy poca gente en general. No, eso es Entonces, mentira. mi pregunta es, porque, es mentira. Eso fue mentira. Eso lo pusieron un par de CEOs como Warren Irwin. O sea, bueno, Warren Irwin no es CEO. Warren Irwin, que es un crack, por cierto. Además, yo hablé con Warren hace tiempo por un short. Mm. Muy, muy buen tío, o sea, además muy abierto y tal, y me ayudó mucho. Y otros CEOs en plan, como para dar esa imagen, sí, que estaba vacío y tal. Yo le pregunté por mensaje privado a algún colega que estaba allí y le dije, oye, esto está así de verdad. O por ejemplo, y de hecho lo subió en Twitter también Doug Ramshaw, Ujú. y te lo Sí. decía, no, esto no está así, es que esto se ha sacado la foto cuando está todo el mundo en las cabinas o a primera hora de la mañana. Pero ves que las cabinas estaban, o sea, a nivel medio, o sea, no estaban ni lleno ni vacío, estaba, por lo que me han dicho, medio. Vale, entonces, teniendo esta información que ha sido de ultimísima hora, ¿cómo ves el sector, no? O sea, yo cuando vi eso estaba pensando, estamos en bottom del sector, hay demasiadas conferencias, no se promociona el sector como debería, hay demasiados eventos y ahora con tu información, pues no sé si Nah. simplemente estamos normal, no hay ningún tipo de. Y entonces el siguiente es cómo ves el panorama junior de oro, ¿no? Si quieres Sí, puedes sí, sí. desarrollar un poco en general. Pues mira, a ver, el oro lo está pasando muy mal por ese tema, porque como el oro no es una commodity, no es oferta-demanda, claro, el oro es que sube 1900, baja 1800 y las mineras se joden. Y pueden cortar oferta que esto no va a subir. O sea, no es una commodity al uso. Y la compresión de márgenes que ha habido en el oro es espectacular. Yo creo que es de las que peor lo han pasado con diferencia. Pero eso sí, el sector, en mi opinión, no está tan mal como yo esperaba. Hace meses hice una review, para mí hay más de 20 productores. Lo comenté además en mi newsletter. Y no está tan mal como yo pensaba. O sea, se les han exprimido los márgenes, eso explica la caída del precio de las acciones y demás, pero no están jodidas rollo 2013. Porque, por ejemplo, me sorprendió mucho ver balances muy saneados. Tienes unas cuantas como New Gold, Equinox, tal, que sí que tienen deuda, estas son problemáticas. Ian Gold, tienes unas cuantas muy problemáticas, pero el sector en general se ha limpiado muchísimo de nivel de deuda. Entonces, aunque caiga el margen, pues sí, va a estar pocho, pero no va a ser 2013 que
vamos, que quebraron. Es que quebraba todo porque estaba todo hiperbancado. Entonces no creo que esté tan mal. Y ¿Y por qué hay esta comprensión de márgenes si el precio de la commodity? Ahora estaba mirando, ¿no? En 5 años, el oro ha hecho un 100% en cuanto a valor. Claro, Los márgenes no pueden haber subido un 100%, digamos, los costes. hostia, bueno, no han subido un 100%, pero te sorprendería. O sea, de hecho, yo recuerdo cuando estaba en lo que sé, 2019, en 2019 el oro estaba como a 1.200, más o menos, depende de fecha que cojas. Sí, de cuándo lo cojas. Sí. Se consideraba una buena mina con un AIF menor de 800. Ahora, encontrar algo con menos de 1.200 es un milagro. Y si quitas mineras africanas, encontrar algo con menos de 1.100 es casi imposible, salvo minas excepcionalmente de alto grado. De hecho, mi reflexión, que también lo he reflexionado estos meses, es a la hora de invertir en oro, hay un montón de basura por ahí, es centrarse en cosas o operaciones. O sea, es que tú te coges, más hay gráficos por ahí de consultores que lo enseñan, te pones todas las minas, el AIF, y te das cuenta que todas las que tienen menos de 1.100, todas son o empresas africanas o tienen un grado espectacular. Y esa es la regla, una regla general. Y tú veías que, pues, que están todas estas, Endeavour, WAF, y luego empresas brutales como por ejemplo Lundin Gold o K92. Entonces yo mi approach al oro es, o sea, eso, literalmente África o cosas muy high grade o muy claras, o ciertos activos pues que igual no son tan buenos pero que tienen mucha escala, están en una buena jurisdicción, que de hecho es una cosa que he estado trabajando últimamente, también de hacer una lista de developers de oro y ver pues qué valoración tienen, si son muy estratégicos, si los pueden comprar, tal, y he hecho una lista pues más de 10 que me parecen muy interesantes, que si estos meses les pegan duro, pueden ser ideas muy, muy, muy interesantes. ¿Y está habiendo movimientos de M&A en el sector? ¿Cómo lo ves esto? Se paró muchísimo. Recuerdo 2021 hubo muchísimo M&A de Hubo unas acciones. compras, sí. Sí, hubo muchísimo. Se fusionó Barrick, Newmont. Bueno, Newmont hizo ahí una de compras espectacular. Y Newcrest ahora también. Entonces, vamos, ha habido un montón de fusiones. Pero está un poco más calmado. Pero esto es una cosa, o sea, el tema de M&A es una cosa súper procíclica. O sea, en cuanto va mal, no se hace ni una. En cuanto todo sube y la gente se anima un poco, aparecen todas. Y hay un montón de operaciones que llevan planeando meses que se espera a que cambie un poco el sentimiento y hacerlas. Entonces, de repente, el oro, ya te digo yo, que se sube a 2.000 y de repente ya aparecen 5. Salvo Peña, son muy cracks, que van por libre, que son unos absolutos outsiders, como por ejemplo The Cliff, The Legend, Cliff Johnson, que es el CEO de B2, que nada, está todo cayendo, nada, él compra a Sabina Gold. Y ahora, toma, 800 millones. Bueno, claro, quien tiene, ¿no? Y quien sabe, pues va a comprar en los momentos en que nadie lo hace. Sí, si alguno tiene curiosidad, que busque la historia que alguno busque la historia de Cliff. ¿Y por qué le llaman así? Porque el tío es un personaje, vamos, de ponerse a dar, el tío se lió a tortas en un restaurante con un analista por una camarera. O sea, tiene unas absolutas leyendas ese hombre. Hay mucho legendario en esto de las minas. Sí, no. Y verdaderos personajes. Veo que muchas empresas están cambiando América en general por África, ¿no? África está demostrando ser un lugar donde se puede trabajar de forma rápida y que ponen pocas trabas. Sin embargo, cuando se valoran estas empresas, una onza de oro en África no se contabiliza igual que América. ¿Qué deberemos tener en cuenta si valoramos empresas mineras en África? Pues mira, yo soy súper fan de África. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Me encanta África, me parece un lugar fascinante. Y como tú bien dices, arreglas todo súper rápido, los permisos van rápido, costes son menores, nadie te pone problemas, no suele haber problemas de comunidad, porque la gente quiere trabajo. O sea, a mí me encanta. Y además es una cosa que la gente sigue sin entender, es que hay golpes de Estado y lo normal es que no cambia absolutamente nada. O sea,
porque en África la gente no suele tener, los gobiernos no tienen ideologías, suelen ser simplemente cleptocracias, que vienen ahí a trincar. Mm. Y entonces ves que, o sea, yo Lo llevo que cambia con eso es que dan oportunidades de compra. O sea, yo ni una vez he perdido dinero metiéndome en un golpe de estado, nunca he perdido dinero. Cuando ha habido y cae y tal, nunca he perdido. O sea, porque ves que siempre pasa lo mismo. Hay un golpe, la acción, ¿qué hay en Gabón? ¿Qué hay en Níger? ¿Qué hay en no sé dónde tal? ¡Pum! Esperan unas hostias espectaculares. Compras ahí y nada, y enseguida en cuanto todo se calma, depende del caso, lleva más o menos tiempo. Y las mineras siempre sacan un release antes de 24 horas diciendo, las operaciones siguen como si nada. La mina sigue funcionando. No sé qué. Y ya Y está, luego y todo suben, se ¿no? calma. Ya nada, y no falla. O sea, salvo de vez en cuando, pues que pueda ser porque hay un nuevo gobierno super bananero que ha subido de poder o cualquier cosa. Pero en general no suele Sí, haber pero problemas. O sea, África. sobre todo si hasta hablamos de developers o es que no hay nada que parar, ¿sabes? No, bueno, se están haciendo allí unas cosas, tan solo se está extrayendo aún nada, o sea que vas a Hmm. perder. Claro, y no, o sea, no solo, o sea, claro que lo estoy pintando, estoy contando todo lo bonito, o sea, eso, hay que mirar, Sí, sí, hay un sí, montón de sitios sí, donde hay sí, conflicto sí, armado, hay zonas de sí. terroristas, hay zonas, bueno, por no hablar ya del Congo y cosas así. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido el Níger, yo qué sé, en Níger, pues la acción más seguida de allí era Global Atomic, se Sí, desplomó como un 60 o así, o sí, y ahí 70% puede, y ha recuperado todo. O sea, casi todo, pero vamos, yo ahí me metí, o sea, y ahí le gané un 50% rápido, porque es claro, que lo claro, vi clarísimo, o sea, lo vi clarísimo. Y además claro. todo siempre sucede de la misma manera. Ya han cambiado el gabinete, han puesto casi todos civiles, han dicho de que han hablado con Global y dice que sí, que quieren que su proyecto salga adelante. Ya se van a comprometer a ver si hacen elecciones en un par de meses, porque el gobierno de transición, bla, bla, bla. Sí, siempre es igual. Los franceses se han ido porque dicen para calmar las tensiones viene bien, porque es normal. O sea, y todo el mundo, oh, es que va a estallar aquí una guerra, no sé qué. A ver, la última intervención militar que hizo la ECOWAS duró 3 días. 3 días, porque estos países son unas chuflas. Viene Nigeria con un ejército 10 veces más grande, se te acaba la tontería en menos de una semana. ¿Qué vas a Claro. hacer? ¿Ponerte gallito? No, vas a decir, sí, sí, yo voy a resistir, no sé qué. Claro, pero luego a la hora de la verdad te sientas en la mesa, como un hombre civilizado. No, no, toda razón, toda razón. Pero lo que sí me gustaría que explicases un poco es, y yo lo he visto, ¿no? Las valoraciones, cuando tienes un asset y puede ser en Latinoamérica, ya no hablamos ni de Norteamérica, pero hasta en Latinoamérica, y tienes un asset muy parecido en África se valora menos, Sí, normalmente. sí. Entonces, para ti, ¿tú tienes como una conversión? Por ejemplo, decir, una onza en Estados Unidos equivale a 0,8 en África, Hmm. ¿o usas algo así Hmm. o no? A ver, no exactamente así, o sea, pero simplemente comparables, hay que hacer un poco de clustering y asociar por Ujú. grupos. Obviamente, si tú vas a meterle un EV onza a un proyecto, pues tienes que coger el grupo adecuado de la zona, Claro. no todo en global. Sí que obviamente, pues por ejemplo, que las mineras al final acaban teniendo que cotizar, si están en el mundo desarrollado, suelen cotizar a 0,9 o una vez en NAV, más o menos, regla Ujú. general. Las más excepcionales que han probado, pues que hay más, que crecen, no sé qué, pues pueden cotizar como uno. ¿Qué puede pasar? Normalmente las africanas ya te lo suelen poner más bien 0,7, 0,8. Y yo no me quejo. Yo estoy súper encantado. O sea, me estás dando una mina en es más low cost, que tiene más potencial para crecer, seguramente, que puede hacer M&A y me lo das más barato. Hombre, pues yo contento. ¿Qué Sí, sí que pero te compro? siempre, Pues siempre se valorizará menos, ¿me entiendes? a mí Siempre no me valdrá importa. A la hora de la menos. verdad, a la hora de la verdad, el cash flow es el cash flow y si ve el cash flow, la acción va a subir y si te da el dividendo va a ser bonito. Mm. Mira, por ejemplo, pero además ya te digo, va mucho por sentimientos. Ahora el sentimiento en África, con todo el rollo este de Níger, está horrible. Pero, por ejemplo, WAF.
cuando montaron la mina fue todo rodado y la empresa se hizo más de un 200% volando. Ujú. Y mientras tanto ves proyectos que están en Canadá pasando las putas Ah. por la inflación, que tienen que hacer ampliación de capital, tras ampliación de capital, y dices, Dios mío. Pero han sido algunas muy interesantes. Por ejemplo, yo creo que Marathon Gold, por ejemplo, es una que seguramente tenga que hacer otra ampliación de 30 millones por lo menos, porque es que ya tuvo un sobrecoste con la planta. Era precisamente Marathon Gold es una de las que te iban a preguntar, así que si quieres ya explicar un poco, pues adelante. Pues mira, este es un activo que tiene fama de haber sido de los mejores assets en desarrollo. O sea, yo llevo años oyendo hablar de esto. Años. Y todo el mundo estaba metido, creo que estaba de Franco Nevada, ¿sabes? Y todo el mundo decía que este era de los mejores activos en desarrollo de Canadá, porque es muy grande, tiene buen grado, a cielo abierto, en un sitio además de los más friendly de todo Canadá, que es Terranova, porque Terranova es especialmente pobre, estaba buscando abrir minas para diversificar la economía. Entonces es posiblemente, me atrevería a decir que de la jurisdicción más friendly de Canadá, Labrador y Terranova. Entonces, claro, ha tenido una historia, ves la gráfica y se nota. Tuvo un problema con el permiso ambiental, tuvo que rehacerlo, unas ampliaciones de capitales súper dilutivas, se metió Franco Nevada, tuvo que meterse Sprott también a dar deuda. Bueno, un show, un absoluto show. ¿Qué pasa? Ahora la mina está en construcción, por fin. Tiene que hacer una ampliación de capital casi seguro. Le he preguntado a todo el mundo, está convencido de que va a tener que hacer una por el sobrecoste. Dicho lo cual, una vez haga una ampliación de capital, la última puede ser, y la mina esté ya mucho más avanzada la construcción, sí que creo que puede ser muy interesante. Porque muchos amigos míos, todos están de acuerdo de que es un activo que es que simplemente por tamaño y por economics es que lo van a comprar seguro. Claro, o sea, vas a terminar esa ampliación de capital, donde en principio ya con eso ya van a construir o terminar la mina, entonces juegas toda la curva de la SON desde abajo hasta todo el desarrollo que empiezan a producir, en lo que te debería doblar probablemente desde mínimos, ¿no? Tengo que hacer los números. Es una de las cosas que tengo pendientes. Estas semanas he estado trabajando en modelos de Excel como para tratar de automatizar todo y hacerlo más rápido. Y llevo 2 semanas trabajando en ello. Y una de las que quiero hacerlo es un Marathon, porque claro, tienes que tener en cuenta el stream de oro, la deuda. O sea, hay que moderarlo bien. Entonces tengo que meterle. Entonces no te puedo decir cuánto puede valer. Pero simplemente por tema estratégico, es que cualquier minera canadiense que quiera hacer te lo va a comprar, porque es eso, es que simplemente es muy grande. Es que son más de 5 millones de onzas a cielo abierto, en muy buen sitio, que va a tener, cuando esté en funcionamiento, ganará más o menos, pero es que va a ganar buen dinero. Porque el grado es decente, tiene una parte tanto de milling convencional, como una parte más de carbon leach, para la parte de óxidos. O sea, es algo que va a ir bien. O sea, es algo que va a ir bien. Lo que pasa es que, claro, el proceso de desarrollo ha sido un absoluto desastre. He tenido un montón de problemas. Pero vamos, es la típica que tiene mucho sentido que se consolide y que venga alguien a comprarla. Dicho lo cual es eso, o sea, la tengo en mi lista de que quiero mirar en profundidad. Totalmente. Es muy Me interesante. han preguntado también que te preguntes sobre Ascot. Pues mira, una situación muy parecida. La de Ascot también es una mítica que lleva siendo de los developers canadienses mucho tiempo y, hostia, y esta sí. Esta hablé con el management hace mucho tiempo. Me cayó bien el tipo, creo que se llamaba Scott, el CEO. Y joder, estos sí que han tenido suerte. No sé si sabes que la planta se les cayó al mar. O sea, yo la única vez en mi vida que vi semejante cosa. O sea, tuvieron la mala suerte de que el molino y la planta venía en containers en un barco desde China en el Pacífico, hubo un monzón y el container se cayó al mar. Imagina, o sea, qué mala suerte. O sea, yo cuando leía el release dije, hostia, pero esto no me lo puedo creer, esto parece de una película. y toca, bueno, fue un absoluto show. Al final, claro, no sigo mucho la historia, entonces no recuerdo si al final el seguro pagó, si tuvo que pedir más dinero, no me acuerdo qué había pasado. Pero vamos, es un proyecto que sí que no lo he seguido tanto porque me parece, este sí que es tricky. Este es tricky porque es subterráneo, ¿ves? Son venas que llamas finas, o sea, eso es tricky. O sea, hay que meterle tiempo para mirar sobre todo el depósito, porque claro, este es el típico, eso, de vena fina canadiense con costes del mundo desarrollado.
con buen grado, eso sí, obviamente, el grado es bueno, pero hay que ver, hay que mirar sobre todo eso, la continuidad, que la variabilidad del grado no es muy alta, que está bien hecho el estimate, para que no te comas un gato silver, por ejemplo, que al final el problema de gatos fue básicamente, después de hablarlo con amigos, fue básicamente no hacer drilling suficiente para delimitar Claro, bien para poder, claro, para ver la continuidad, ¿no? Y había visto alguna comparativa de que me invento las cifras, me las invento, pero por decir que Gatos había metido como 10 kilómetros de drilling y que con depósitos con las mismas toneladas había metido 50. Entonces, claro, hay que mirar eso en Ascot, si lo antes, pero está claramente delimitado y demás. No sé, además, es que no sé la financiación ni nada, o sea, es una que no he mirado en mucho tiempo. Ya digo, además que le pasó cada cosa. Y ahora te voy a preguntar, qué es la que de alguna forma pensé durante la entrevista, porque lo más probable es que vengan al programa, que es Hot Chili. Porque, y supongo que la conoces y más si has hecho esa super guía en cobre, pero es un asset en el que ahora mismo está cotizando como a 100 millones y ellos deberían hacer una mina que su NPV es de 1 billón. Entonces, Claro. ¿cómo puedes llegar a, valiendo en mercado 100 millones, por mecanismos de deuda o lo que fuera, llegar a poder financiar un proyecto así, ¿no? No, no se puede. O sea, siempre, o sea, no, es imposible. O sea, más o menos mi línea, que yo suelo, pues claro, ahora ha habido inflación y tal, entonces no estoy del todo seguro. Más o menos la línea suele ser, repito, hay excepciones. Hay excepciones muy concretas porque depende del equipo que esté detrás y si tienes un backer potente. Pero normalmente 200, 250 millones, no sé si 300, es más o menos el límite de CAPEX que yo diría que puede hacer una junior por su cuenta. Más CAPEX que eso, me parece casi imposible. Se puede hacer. Ha habido casos como, por ejemplo, Artemis Gold, o el caso de G-Mining. Pero claro, en el caso de Artemis tienes un equipo súper exitoso que venía de vender Atlantic Gold, que tenía una empresa, pues un proyecto muy grande, el mercado te lo valoraba bien, entonces el market cap era como más de 400 millones, o sea, el market cap era alto, es decir, que puedes emitir equity y no revientas la acción. El caso de G-Mining, porque tienes a Franco Nevada y al equipo de G-Services, que son de los mejores constructores de minas que hay. Yo los conocí en Frankfurt y flipé. O sea, son unos tíos, o sea, de verdad te digo que los de G-Mining son los mejores constructores que he visto en mi vida. O sea, cómo lo tienen todo cuadriculado, súper realistas, o sea, es alucinante. Y eso sí que han construido proyectos que el CAPEX es mucho más grande. Pero es muy raro que una junior sea capaz de hacer eso. Muy, muy, muy raro. Por eso, o sea, en el caso de Hot Chili, básicamente, esto es lo que yo hice una vez que lo llamé la Porphyry Watch de pórfidos, que son grandes al final. Que a ver, que de hecho a la hora de la verdad en la lista incluso metí cosas que no son pórfidos, técnicamente. Pero me refiero a este concepto de grandes depósitos de cobre, que suelen ser muy grandes, muchas toneladas, con un grado bajo o medio, algunos un poco más alto, pero que suele ser ese rollo 0,5% cobre equivalente, un poco más arriba, un poco más abajo. Y que al final las facturas de CAPEX de estas cosas son rollo, empiezan, ahora con la inflación empiezan casi mínimo 800 millones. Es una junior no lo va a montar en la vida. Lo que pasa es que estas empresas simplemente, o sea, yo desarrollé toda una teoría del Porphyry Watch y es que básicamente estos tipos de depósitos se descubren, ¿vale? Y suben. Sí. Y entonces los mejores pórfidos, o ya digo, pórfidos o otro tipo de depósito de cobre muy grande, caracterizado eso por ser de escala, pero no una TIR alta, ¿vale? Al final estas cosas son tan grandes que la TIR no suele superar el 25%. Entonces lo descubre, sube tal, porque has hecho un descubrimiento. Los mejores, te das cuenta que los mejores son opados enseguida a lo largo de algún momento de ese ciclo, que normalmente suele ser de subida. Los que no son tan buenos simplemente no son opados y se quedan por ahí pendulando.
durante otro Claro, ciclo, esperando el siguiente este es ciclo. uno de ellos porque lleva como 10 años, ¿no? Haciendo desarrollo o ampliando. Claro, es que son muchos No, años. este no recuerdo la edad exacta, pero vamos, o sea, como este hay, claro, es que hay más de 10. O sea, hay un montón que les pasa. Al final, como los más claros, enseguida llaman la atención y enseguida te viene gente interesada, como fue el caso, por ejemplo, de GT Gold en British Columbia, que se lo pilló Newmont. Algún otro, pues a ver, obviamente el caso de Filo, que se lo va a llevar, tiene pinta Bueno, claro. HP o algo así. Ujú. O sea, es distinto. Ya digo, o sea, que no es ni un pórfido, pero me entiendes lo que quiero decir. O sea, el concepto de Perfectamente. gran escala. Y que normalmente suelen ser pórfidos, pero bueno. El tema está en que, claro, el resto, que no tienes ningún backer potente, que te quedas por ahí pendulando y acabas con una valoración de chiste y tienes depósitos gigantescos como este, o casos como, por ejemplo, el de Western Copper, con el proyecto de Casino, tienes Aldebarán en Argentina, tienes un montón que son Este es enormes, bueno. que están bien, pero es eso, te quedas pendulando por ahí, ciclo arriba, ciclo abajo, hasta que en un ciclo arriba, a ver si Y te alguien te compran. compra. Y te das cuenta, si tú calculas el EV por libra de cobre, in situ, Sí. yo lo hice, te das cuenta que todos, o por tonelada, te das cuenta que todos cotizan casi igual. Cotizan entre 10 y 20 dólares la tonelada de cobre, salvo los que tienen como el check de quality o tienen algún backer potente. Los que el mercado han Claro, considerado de que van a ser un depósito y que los van a comprar y que los van a desarrollar. exactamente. Como es, por ejemplo, un Solaris o cosas de estas que entonces ya son 50 o 70. Y Sí, ese es de ahí. muy claro muchas veces cuando empiezan a haber ciertas perforaciones donde el mercado como lo reconoce y a partir de allí cambia completamente el re-rating de la acción y ya se te va a unos valores que a no ser de que el ciclo de la materia prima baje mucho, etcétera, pues ya no vuelven, ¿no? Totalmente. Y es eso, o sea, por eso, a mí ese tipo de empresas a mí no me gustan nada. En plan, estas de cobre así gigantescas que tienes que Sí, esperar a ver si cuela. si alguien lo A compra. mí no me mola. A mí es que no me mola. Hablando de acciones de las que eres abanderado, ¿no? ¿Cómo ves Adriatic? Adriatic sigue explorando, sigue haciéndose grande, realmente está incrementando mucho su valor, están a punto ya de llegar a poder hacer el first pour, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y seguramente la siguiente pregunta es, ¿cuándo será el momento de venderla? Pues mira, quiero ver, tengo que enviarle un mensaje a Paul y a ver si puedo ir volver a ver la mina ahora, arranque en primavera, que me hace hilo. Nosotros con un Ya, poco de suerte ahora lo entrevistaremos a Polo otra vez, van a volver al programa, así que joder, si tienes algo que decir. dile si puedo, porque a mí me cuesta 30 euros un día a Sarajevo. Que si me deja, que organice una excursión en primavera y que voy. Ya se lo diré. Y que dile también de mi parte que me debe 200 euros. Pero ya ha salido lo de Black Dragon, ¿salió resolución o Que aún va a no? salir, estamos a terminar el año y esto no ha salido. ¿Qué va a salir? Que me debe 200 euros. Bueno, dale un poco de prórroga, pobre Paul, que tiene la cabeza en muchos sitios. Pero cuéntanos, o sea, yo creo que coincides Sí, de que sí, sí, todos sí. son Sí. buenas noticias, toda la exploración que ha visto en Rupice, los dos cuerpos diferentes, cómo se pueden seguir minando independientemente de sean cuerpos diferentes en línea, Sí. toda la ampliación de recursos y muchos recursos indicados, cómo crecen las oportunidades, pero habrá un momento de que el mercado, ¿no? Ya no va a reconocer más exploración, un poco como Filo, ¿no? Filo, siguen explorando, siguen sacando cosas buenas, pero ya no mueve la aguja, ¿no? Sí, Entonces, no, exacto. ¿cómo ves ahora de aquí en adelante? Claro. Sí, no, al final tú tienes que pensar que en el caso de Adriatic tiene mucho impacto porque la única pega que tenía el depósito es que era demasiado corta, muy poca vida. Y la vida era bastante corta. Ahora ya tiene una vida razonable por fin, que puede ser en plan, no recuerdo exactamente, a ver, depende de los ingenieros cómo lo dicen y tal, pero puede ser ya igual 14 años. Claro, eso ya está bien. Antes era pues como 7.
Ahora está bien, ahora es una vida razonable. Por eso esto sigue aportando mucho valor. Claro, una vez que llegas a más o menos el límite suele ser 20 años. Porque si tú coges el Excel y tú ves lo que Claro, el afecta MPV una cosa descuento, ya no te afecta claro, nada a partir de tan lejos. claro. Te das cuenta de que a partir del año 20 es que tú puedes meter lo que quieras, que no, a partir del año 20 los free cash flows cuentan muy poquito. Entonces, ahora el tema está en que sí, han confirmado un de risk brutal con aumento del tamaño. A ver qué tamaño llega a alcanzar. Eso ya no me preocupa mucho, ahora que hemos hecho este de risk. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto va a hacer esto de dinero? Arrancan ahora, vamos, poco más de un mes. El ramp up va a llevar tiempo. A mí me preocupa porque la gente no lo sepa y se monte películas demasiado preocupante por este tema. Porque, o sea, esto no es un Carbon Leach africano que arrancas en un mes y medio, que es una cosa que es Claro, no, es verdad. O hay sea, un eso ramp es. up antes de llegar a producción real, pues va a tardar sus meses, como es normal y como pasa en Claro, o cualquier sea, otra esto, mina. claro, o sea, pero además es que es un polimetálico especialmente tricky, o sea, es que son muchos metales, al final tienes que sacrificar, ¿vale? Tienes que hacer un trade-off de producir alguno un poco más, un poco menos, las payability en los concentrados no es Y la misma en todos recordemos los que creo que países. tiene la royalty de cobre, por lo tanto tiene que tratar de sacar ese cobre para poder Tiene una stream de cobre con Orión, eso. es verdad. Y el tema está en que, claro, tú pones, por ejemplo, imagínate, el concentrado de plomo. Claro, y normalmente el concentrado de plomo suele ir un poco de plata. Pues claro, es que hay fundiciones en China o en Asia que hay algunas que te pagan la plata y otras que no. Entonces, claro, hay muchos trade-offs ahí que hacer, hay muchas, las plantas de flotación, hay que ir ajustando los pHs, los reagentes. Va a llevar tiempo y de hecho, si tú ves los contratos, ya te das cuenta que tiene muchas cláusulas en plan de que los primeros concentrados y tal no van a cumplir la especificación. En plan, tiene una cláusula flex que van a estar claramente los primeros por debajo de especificación sin penalización. Claro, Que la es el gente también estándar. tiene que entender que no es lo mismo un oro plata donde el oro realmente te representa el 95% de tu depósito, que un depósito así, donde si no me equivoco tenías como 4 o 5 metales, en el cual vas a sacar 2 concentrados, en el cual seguro que tienes que poder sacar el cobre para poderlo darle a Orion, la complicación de la metalurgia, de cómo hacerlo, y además que siempre en un escalado las cosas son diferentes. Totalmente. Entonces, pues eso, hay que ver, por eso, ahora a ver cómo va el ramp up. Tiene ahora esos 30 millones extra que levantaron en ampliación de capital. Para mí hubo también un derrisk muy bestia. A mí no me extrañaba nada de que hicieran uno. Por eso, para tener más holgados. Porque eso, porque working capital, o sea, la gente suele pensar mucho en el capex inicial, pero nadie se acuerda del working capital los primeros meses. Entonces, ahí es Bueno, donde suele haber siempre los problemillas. y porque también, Adrián, hemos estado en una época de alta inflación, en una época en que los costes han incrementado, en que ellos han hecho un montón de ajustes y Sí, han sí. podido reducir ese incremento, pero quieras o no, creo que había como un 2% así de incremento. Y bueno, es que hay cosas que no las pueden evitar, por Sí, lo sí. tanto, ha habido un incremento de costes y ya está, porque la Mm. situación económica actual es así. No, y han salvado el problema de inflación muy bien. La verdad, lo han Eh, capeado, lo han sabido gestionar súper bien, la verdad. Es bastante impresionante lo que ha logrado el equipo. mm, Y pues nada, pues eso. El wrap-up llevará bastante tiempo, a ver cómo está a mediados del año que viene. Y ahí mm. ahí cuando se vea cuánto cash flow de verdad hace. A partir de ahí, pues el mercado te va a valorar en función de esos flujos, de lo que demuestres. Y una vez empiece a funcionar, pues posiblemente tarde o temprano pues haya algo de M&A y se compren algo bonito. Yo no me canso de decirle que como compre algo en la península ibérica, voy allí y me enfado y hago una manifestación en la mina. Y digo mina no, también, o sea, Mira, no. aeropuertos, mina no. Ya veo el titular. Adrián Godás, nuevo socio, presidente de Mina No en Asturias. Totalmente. Mina no. Totalmente. Lo viste, en plan, que me pusieron en un blog, a Cronin y a mí, Sí, y que ahora me han bautizado como especulador gallego
y amigo de Chronic. Y digo, joder, qué maravilla. Pues, entonces, pues eso, o sea, ese es el futuro de Adriatic. Y a ver, o sea, depende a quién le preguntes. Las estimaciones, pues hay gente que dice que te puede hacer 250 millones al año, 200, 180, y ahí lo veremos. Lo bueno, yo creo, a ver, yo si hace 200 ya me doy con un canto en los dientes. Claro. Y ves que el market cap que tiene es eso, o sea, llega a hacer 200 y que está 2 veces free cash flow, más o menos, 2 y poco. Entonces, ahí habría un re-rate muy fuerte, si va tal y como se espera. O sea, ahora todavía queda arrancar la mina, ver que todo va bien y luego ya veremos. Perfecto. Ahora me gustaría tocar un tema un poco espinoso, ¿vale? Me gustaría que con el paso del tiempo que ha dado, ¿no? Nos contases un poco la historia de Angold, ¿vale? Causó mucha controversia, digamos, dentro de la FinTwit española, porque mucha gente lo siguió, porque eras un gran valedor de toda la tesis, de todo lo que podía dar. Y bueno, entiendo, mucha gente se enfadó de alguna forma porque seguramente no entendió muchas de las cosas. Entonces, ahora con la calma que da pues el paso de, no sé si fueron ya unos 6 meses, puede que han pasado desde entonces, nos contaras un poco, pues bueno, la historia y lo que nos quieras decir. Pues mira, sí, a ver, era obvio que esto iba a caer, esto era obvio, es como la típica pregunta de examen que todos los chavales de los años anteriores te han dicho, esto cae siempre, el ciclo del agua cae siempre. Pues mira, yo hice en su momento algún vídeo, en plan meses después, habrá pasado ya un año, hubo ciertas cosas que pasaron ahí por detrás que no puedo contar, porque no quiero meterme, que casi tengo problemas legal. Entonces muchas cosas que tampoco voy a comentar, porque también yo soy un caballero y no voy a comentar ciertos problemas y ciertas cosas que pasaron. Pero hice hace un par de meses un vídeo así reflexionando qué había pasado, qué había ido mal. Y básicamente hubo muchas cosas. Para empezar, yo creo que el mayor problema, el mayor error fue culpa mía, por simplemente no parar a la gente y no explicar mejor los riesgos y no saber parar el FOMO que se desató espectacularmente. Porque simplemente mucha gente empezó a comprar porque veía que había mucha otra gente comprando. Y fue culpa mía por no saber frenarlo y no saber no parar el carro. Además de eso, un problema de análisis muy fuerte, que es que yo pensaba de que al igual que había habido algunas otras como Fiore Gold en Nevada, replicando el modelo, pensé que con lo que ya tenía serían capaces ya de hacer algo muy, muy a pequeña escala. El problema es que entre inflación y demás, ves que ya iba muy justo y que simplemente luego a la hora también de comentar, lo hablé con otra gente y me decía, es que claro, es que con 600.000 onzas en Nevada es que no llegas para justificar una planta. Y entonces, claro, se juntó. Es que literalmente una cosa buena que tiene Angle es que en comparación no creo que vuelva a tener una cosa de muchos de que vaya todo tan mal. Para que se junten tantos astros simultáneamente para ir mal. Porque es que se juntó todo. O sea, es la típica historia, más que en cualquier otro caso. No es nada complicada. Tienes un resource pequeñito que lo único que tienes que hacer es expandirlo un poco. O sea, que empezar a hacer estudios, tal, pum, lo montas. En un sitio como Nevada, que hay tropecientas minas, que sabes que los permisos no son problemas. O sea, ha habido un porrón de gente haciendo esto en Nevada. Un montón. Y un montón de depósitos así. Y se juntó todo, pues que claro, coincidió que cayó el oro. Coincidió que el management no era el adecuado. Que hubo problemas al levantar capital. Que hubo posiblemente una estructura de capital, el share structure, muy malo. Con muchos problemas, por ejemplo, gente que estaba metida en la shell anterior del PTO vendiendo a dolor. O sea, se juntó como todo. Es que se juntó todo. En plan, que notabas papel infinito siempre vendiendo, lo cual lastraba la capitalización, de modo que cuando tuvieras que ampliar el capital ibas a diluir más, a dar warrants, problemas de comunicación por parte de la empresa, el tema Pero una de las Chile. cosas que creo que la gente
bueno, que estaba como más frustrada, puede que la palabra es frustrada, es tú hasta semanas antes estabas defendiendo a capa y espada no solo el proyecto, sino el CEO, ¿no? Y luego, 2 semanas después, circuló un vídeo donde supongo que hiciste en tu, no sé si decir club o lo que fuera, poniéndolo a parir. Entonces, ese cambio, ¿no? de paradigma completamente en pocas semanas, ¿entiendes de que a la gente le cueste de entenderlo, por un lado? Y segundo, si consideras de que hubieses podido hacer algo diferente o mejor en el plan comunicativo, ¿no? No, como digo, o sea, el mayor problema fue mío de eso, de no saber parar, de posiblemente no comunicar, no saber frenar a la gente. Y sí entiendo desde el punto de vista de que queda raro, parece raro, desde mi punto de vista no tanto, porque claro, o sea, hay muchas cosas, al final uno cuando está metido en un sector, no solo como este, en la inversión, que hablas con gente, o sea, hay muchas cosas que los inversores no ven. La verdad, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que se habla en los pasillos, por así decirlo, las reuniones. O sea, muchas cosas que los inversores no ven. Entonces yo realmente ya llevaba meses en plan diciendo, Dios mío, vaya, a ver, vamos a confiar en los drills, a ver qué pasa, tal. Y con los meses, ya digo, no puedo comentar ciertas cosas, pero hubo pasando cosas que cada vez estaba más quemado. Y sobre todo llegó a un punto de que yo lo estaba pasando muy mal. O sea, y no sé si lo llegué nunca a manifestar suficientemente, igual no lo manifesté en abierto, pero llegó a causarme un estrés e incluso de afectarme el sueño en algún momento. Y que, o sea, formó una bola que no fui Bueno, capaz de porque parar. No fui el capaz de CEO parar. dijo, ¿no? Que cogerían acciones legales, ¿no? O que intentarían hacer acciones legales. O sea, no estamos hablando de algo así. ¿Tú consideras que parte del problema radica en que muchos inversores cogen clubs como el tuyo, ¿no? Que son clubs de aprendizaje, o inversores referencia como tú, y en lugar de usar, digamos, las cosas como enseñanza, lo que ellos lo toman como pics, ¿no? Como si fuera un de esto. ¿Crees que en esta época en que todo lo que queremos rápido, todo lo que queremos de esto, donde a veces la due diligence, debido al FOMO, debido a que ya estoy pagando 500 euros y entonces que me tienen que decir el qué, ¿es ese un error de concepto? ¿Y eso ha sido parte del problema o qué es lo que opinas? No, o sea, y eso pasa, o sea, pero a ver, es que eso pasa, le pasa absolutamente a todo el mundo, cualquier peña que está metida en el mundo de la inversión, que está en este tema de newsletters, le pasa a los gestores de fondos. O sea, tú tienes un fondo, tu trabajo es coger el dinero, gestionar, y aún así hay gente que se dedica a cobrarte, si tienes un fondo, y luego gente te critica porque has dicho no sé qué idea y ha ido mal. Oye, pues es que su trabajo no es tenerte contento a ti, es tener contento al partícipe del fondo. Entonces es normal, o sea, y tú no puedes hacer nada para evitarlo al final. Y entonces es lo que es lo que es. Y en cuanto a la empresa es lo que digo, o sea, hubo muchas cosas ahí que mucha gente no era consciente y lo que sucedió es que exploté. O sea, posiblemente también culpa mía por parte de inmadurez, posiblemente. Y mucha gente, que es verdad, hablé con amigos míos pues mayores y tal, y todo, me ha dicho que al final pues fue un problema también de inmadurez mío y exploté. Y posible ahora Pablo va a pasar lo mismo y habría hablado de otra manera. Y habría dicho las cosas de otra manera, simplemente. Pero simplemente eso, me volví loco. Me equivoqué y me volví loco y fui muy inmaduro. Es que es verdad, es que es verdad. No, bueno, creo que de alguna forma creo que es importante, ¿no? El mensaje, preguntártelo, ya me suponía que sabrías que aparecería, pero sí que de alguna forma no deja de ser las reflexiones una vez ya están muy en frío, ¿no? Para toda la comunidad en sí, porque en caliente se pueden decir muchas cosas y dijeron muchas cosas donde, bueno, el tiempo pues pone las cosas o las perspectivas son diferentes. Y ahora un poco diciendo esto, claro,
¿cuál es el futuro ahora de Angle? Angle ha caído mucho, hasta alguien puede pensar, puede que sea una oportunidad, porque claro, más abajo no puede caer. Cambiaron el CEO, pusieron el de Suma Silver, creo, pero la verdad que no la sigo, no sé cuál es el futuro de eso. ¿Alguien va a comprar esos assets algún momento? Porque no pueden ampliar capital, no pueden hacer nada, supongo. No Claro, sé. o sea, la empresa, o sea, ahora mismo creo que ni $1.000.000. O sea, ahora no vale nada. Entonces, y de hecho tuvieron que vender los activos de Estados americanos. Tuvieron que vender a prisa y corriendo por 2 duros. O sea, abrir el rollo por 1 millón, por 1 o 2 millones en papel de acciones de otra empresa. Lo tuvieron que vender corriendo porque si no los perdían. Porque no iban a ser capaces de afrontar el pago y los iban a perder. Entonces lo tuvieron que vender corriendo. Entonces ahora tiene un poco lo del papel ese de la otra empresa, el activo de Chile y poco más. Y a ver, básicamente ahora es una shell que va a quedar por ahí, es el camino más probable, ¿eh? No lo sé. Sí. Lo más probable que ha pasado históricamente en este tipo de historias es que se quedan cotizando así, nada, hasta que alguien decide pues sacar un proyecto a bolsa y utilizarlo esto como una shell. Es decir, meterse ellos a través de una Lo ampliación de compran capital como para ya tener un vehículo de cotización a bolsa, ¿no? Claro, y hacer una RTO, es decir, una reverse takeover, de manera que con esto Sí. no tienes que hacer una IPO, sino que sales a bolsa. Que es un método que se utiliza mucho en mi porque es más, por lo que me han dicho, es más rápido y un pelín más barato que una IPO, pero sobre todo más rápido. Y entonces al final es para esto, las shares que se quedan por así cotizando. Y ojo, muchas veces mucha gente gana mucho dinero con las shares, porque muchas veces en cuanto sale el deal y tal, igual has hecho un por 3 en un día, ¿eh? O sea, el tema de las shells, hay gente que ha ganado mucho dinero metidos en esto. Sí, El tema está en que, hubo, tú lo lo tengo que sabes. rebuscar porque además el otro día lo pensaba, pero había alguien, no me acuerdo el nombre, que fue a Mining Stock Education y hablaba un poco no sé si era Bottom Fish o no sé qué, y era un poco el juego este, de saber de qué assets tipo así, de que están completamente olvidados, o alguna cosa más o menos interesante, no sé qué. Y al final entraban a alguien, cambiaban el nombre a través de eso, no sé qué, y Sí, sí, cuando sí. se sabía un poco la historia, pues hacían mucho dinero. Sí, sí, sí. No, totalmente. El tema es, el problema que tienes, uno, en las shells en general, la liquidez es nula para entrar y Claro. que no sabes cuándo va a salir. O sea, hay un montón de shells por ahí de grupos inversores, por ejemplo, Inventa Capital, que está Michael Connert, están Craig Parry, o sea, hay varios famosetes metidos, pero claro, tú no sabes cuándo va a suceder. Es que puede que no le metan un asset en años. Claro. Entonces, pues claro, es el coste de oportunidad, por así decirlo. Porque, claro, porque cuando hablamos de años es que puede ser más de 3 años, que está ahí olvidado. O sea, no es esperar unos meses y ya está. No. Y bueno, y para terminar, que al final yo cuando empezamos Off the Record dije, no, esto va a ser corto, 1 hora lo tenemos y mira, llevamos hora 40, ¿eh? Pero eso a veces me gusta porque quiere decir que al final las conversaciones fluyen y tú llevamos hora 40 y no es la primera vez. Para terminar, vimos que saliste al The Times, ¿no? Entonces, me gustaría que explicases un poco cómo fue eso, porque hasta a mí me sorprendió. Coño, Godás, tío, que le conozco y tal, y está aquí saliendo en el Times. Sí, Hostia, sí. Sí. no sé cuánto ha pagado, qué es lo que ha hecho para salir allí, qué culo ha besado, ¿sabes? Pues mira, el tema está simplemente, o sea, me contactó por mail un corresponsal, me escribió y me dijo, oye, claro, soy de The Times, que estoy escribiendo un artículo sobre el tema del uranio en Suecia, no sé qué. Eso, hicimos una call, le pregunté, oye, ¿tú por qué me contactaste a mí y tal? Y vio, pues, resulta que había visto dijo que había visto algún vídeo mío por ahí en internet. Claro, yo entiendo que habrá sido en algún evento de Deutsche Golmes o en Mining Stock Daily o en alguno de esos. Y me escribió, y estaba escribiendo así a otra gente, y me pasó preguntas, le respondí, y ya está, y salí ahí mencionado, o sea, sin más. O sea, es la típica labor que suele hacer un periodista, de cuando escribe un tema así un poco más técnico, contacta Buscar un poquito, especialistas, está claro. contacta un poco especialistas, tal, te coge al final las 3 frases más chulas que has dicho y más explicativas, y las pega. Y las pone en el contexto. Claro, claro. Sí, sí.
Perfecto. Sí, o Pues sea, no es nada, tampoco nada del otro mundo. O sea, queda así muy espectacular, pero es así de simple. no, recuerdo el tuit de mamá, he salido en el Times. Hombre, es que a ver, te hace ilusión, ¿no? O sea, te hace ilusión, pero Hombre, eso tú es dirás, no. tú dirás. Hace ilusión salir en el periódico del pueblo, ¿cómo no vas a hacerlo en este? Pues nada más, Adrián. Ha sido un placer, como siempre que he tenido el placer de charlar un poquito contigo. Siempre agradecido de compartir un poco tus pensamientos a la hora de invertir y evidentemente después cuando hablamos de assets en concreto. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo y nada, seguro que volveremos a charlar. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Un abrazote. Ah. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.